Hola amigos. Esta semana, Distant City tuvo a su audiencia al borde de sus asientos con sus escenas de infarto. Los momentos en que el pequeño Cian se perdió, los movimientos desesperados de la señora Sadakat, los planes de venganza de Zerrin. Cada detalle fue evento tras evento, hasta la prisa por la circuncisión de la mansión. Entonces, ¿quién está de qué lado? A medida que la verdad sale a la luz una tras otra, ¿ganará la lealtad o la venganza? Echemos un vistazo detrás de escena de este tormentoso episodio juntos. Pero primero, nos gustaría dejar un comentario para Alia y Cian y un me gusta para el vídeo. Cuando el pequeño Cian desapareció en el agua, Kaya y Cian tomaron medidas para salvarlo. Cian recordó las palabras de Denise que mostraban cómo se cuidaba. Alia no puede soportar la espera. Cuando quiere saltar al agua, intentan detenerlo. Entonces, ¿cómo iba a contenerse Alia durante este tiempo? Por supuesto, la madre desconsolada recibirá el apoyo de la señora Sadakat. Se abrazaron y esperaron a Cian entre lágrimas. La roca vino primero. No había mundo. Intentan respirar durante un rato. Mientras tanto, Denise llegó a Alia en los brazos de Cian. Alia le dio las gracias. Abrazó a su hijo y enfrentó sus miedos. Sadakat también estaba muy feliz. Ellos van al hospital. Hicieron examinar a su hijo. Alia le dio las gracias una vez más. Cian demostró cómo lo cuidaba al decir que era mi hijo aunque yo no era su padre. Los protegeré a ambos, a él y a ti. Te lo prometí, dijo. Alia le trae una manta a Cian. Cian se opone un poco cuando esta manta es una manta de niño. Al salir del hospital, se encuentran con la señora Fikrille. Cuando Fikrille quiere llevarse al niño, Alia no quiere permitirlo. Él preguntó, ¿cómo se te ocurrió la idea? Alia contó lo que pasó. Señora Fikrille, no te dejaría fuera de mi vista a esta edad. No os preocupéis, las madres también cometen errores, añadió. Cian, Denise y Alia están muy felices cuando regresan a la mansión. Denise Cian dijo, estoy muy feliz de que mi tío me haya salvado. Debería ser mi padre. Cian dijo, te dije que sería tu tío. La madre preguntó, ¿puedo llamar a mi tío Cian, papá? Alia lo aprobó. Denise dijo, te amo mucho, papá. Cian respondió, yo también te amo. Denise quería que Cian durmiera de un lado y Alia del otro. Ambos se negaron. Sin embargo, Denise prevaleció en esta petición. Ambos durmieron junto a Cian. Mientras Denise dormía, Cian planeó levantarse. Pero Denise no lo permitió con sus pequeños brazos. La mía se enteró de que estaba embarazada. Escuchó los latidos del corazón en la ecografía. La mía estaba feliz de tener un nuevo poder en sus manos. Más que madre, estaba feliz de pensar que daría a luz a Albora. El cumpleaños de Zerrin se ha convertido en la agenda de Kaya y Kadir. Kadir le dijo a Zerrin que no olvidara que ahora es una mujer casada. Sin embargo, esto no fue fácil para Kaya. Mientras tanto, Demir tomó a Zerrin y la llevó al mismo lugar. Entonces quería ver el sufrimiento de Kaya. Demir habló en voz alta sobre el regalo que compró para Zerrin. Quería molestar a Kaya comprándole un collar. Aunque las acciones de Demir molestaron a Zerrin, ella quería proteger a Kaya. Zerrin abrazó inmediatamente a Demir. Él dio las gracias. En esta escena la roca literalmente se derrumbó. Aceptó que Zerrin era la esposa de otra persona. Cuando Kaya salió, no pudo contener las lágrimas. Zerrin llegó a la habitación de Demir vistiendo su camisón azul. Atacó a Demir con el cuchillo que tenía en la mano. Pero solo podía herir. Él gritó en ese momento. Su padre entró en la habitación. Cuando vio que Demir estaba herido, quiso matar a Zerrin. Pero Demir no quería permitirlo. Sadakat llamó a Hassan. Averigua dónde está Gur y dímelo, dijo. Hassan Cian dijo que estaría muy enojado por esto. Él no escuchó la lealtad. Cian, Alia y Denise se reunieron para desayunar. Denise dijo, dormí en la mesa con mi madre y mi padre por la noche. Sadakat está bastante satisfecho con esta situación. Pero lo que hizo Zayn lo perturbó. Luego dijo que Sadakat Gur tenía que morir. Alia no permitió esto. Luego dijo que cuidaría de una niña para Kaya. Kaya dijo, secuestraré a Zerrin y me iré, no podrás ver mi cara. Nare dijo, ¿viste lo que hiciste? Sadakat agregó que también debes regresar con tu marido, él no se divorciará de ti. Mientras Alia estaba en la mansión, el médico llamó. Dijo que Fikrille sería dado de baja. Pero añadió que rechazaría el tratamiento. Alia y Cian llegaron a Fikrille.
Decidieron recogerlo y llevarlo a la mansión. Por la mañana, Demir llamó a Zerrin asesino. Zerrin, te lo merecías. Demir dijo, eres preciosa para mí. Agregó, si no eres el cebo, ¿cómo vendrán los peces? Tú y su padre, Demir, estáis en habitaciones separadas. Preguntó cómo continuaría esto. Cuando Fikrille llegó a la mansión, se desató el caos. La lealtad rechazó a Fikrille. Pero Cian dijo, él es mi invitado. Él no aceptó lealtad. Le dijo a Denith que ella era su abuela. El mar estaba embravecido. Cian Denith me llamó papá. Si intentas usarla de nuevo, haré que la extrañes, dijo. Cian luego se acercó a Alia y Denith. Alia quedó muy herida por Sadaqat. Pero él también pensaba que ella tenía razón. Ya no eres cruel con Alia, Cian. Tampoco creo que mate a Gur. Cian, me has tendido una trampa. ¿Cuál es el punto de nuevo? N vino a Gur, dijo. Asimismo, respondió Alia. Fikrille llega a su coche. La lealtad ha sacado el hacha de guerra a Fikrille. Fikrille dijo, llama a Alia Aliye y yo te llamaré Sado. Sadaqat dijo, ¿te das cuenta con quién estás hablando? Fikrille respondió que un barco no puede moverse sobre el asfalto. Sadaqat, te irás, dijo Fikrille, y continuó, aléjate de mi hija. Alia dijo que no te metieras con la señora Sadaqat. Fikrille, ¿cómo aceptaste esta vida? Alia contó lo que pasó. Fikrille dijo, pero tu marido es una muy buena persona. Yo amaba a mi yerno, añadió. Cian entró en la habitación. La madre dijo que vino a encontrarse con su madre. En ese momento entró Sadaqat. Él dijo, mi nieto se mantendrá alejado de esa mujer. Alia dijo, mi hijo va a encontrarse con su abuela, sal de la habitación. Le dijo a Denith, madre, conoce a tu madre. Entonces Nare sacó a Sadaqat de la habitación. Alia miró a su madre y a su hijo. Mi madre no me entregará a nadie, le dice Denith a su abuela. Él preguntó por qué le entregaste mi madre a Caroline. Él respondió, me obligaron a dar mi opinión. Erol vino y habló con Nare sobre el caso de divorcio. Dijo que deberías controlar tus emociones por un tiempo. Sain también llamado Nare. Él dijo, quiero verte, nos vemos en el muelle. Nare dijo que intentaría venir. Cian ve a Nare. Nare dijo, no puedo renunciar a Sain. Tú sabes amar. Fikrille se da cuenta de que hay alguien en las fotografías. El hombre que era el topo de Ekmel fue en realidad el hombre que mató a su hijo. Fikrille resolvió el enigma de esta muerte. Los preparativos para la boda de la circuncisión han comenzado en la mansión. Sadaqat se enoja cuando descubre que Denith no está circuncidado. Se llevará a cabo una ceremonia de circuncisión. Habrá una boda mundial. Cian dijo que no tendría miedo. Mientras Sadaqat habla con Hassan, Fikrille escucha su conversación. Entonces Sadaqat se subió al coche y fue tras Gur. Fikrille le informó a Alia. Dijo que Sadaqat quería ir a la cueva y matar a Gur. Alia quería comunicarse con Cian después de lo sucedido. Pero no pudo alcanzarlo. Le contó a Nare lo que pasó. Nare informó a Cian vía radio. La lealtad llegó a la cueva. Alia siguió su ejemplo. El mundo también giró su camino hacia la cueva. La lealtad sacó su arma. Ugur empezó a mendigar. Ur dijo que iba a Canadá. En ese momento se deshizo de las cuerdas que tenía en las manos. Cuando Gur apuntó con un arma a Sadaqat, le dijo a Alia que se iría si tú venías. Añadió, dejaré a Sadaqat así también. Mientras tanto, Cian llegó. Salvó a Sadaqat disparándole a Gur. La suerte se escapó. La lealtad se volvió loca. Le preguntó a Alia dónde aprendió eso. La señora Fikrille me lo dijo. ¿Sabes qué pasará si Cian habla? Dijo. Tú también lo sabías. Pero no mataste. Denith se enteró de que sería circuncidado. Se asustó y se fue a su habitación. Él cerró la puerta con llave. Alia no pudo convencer. El mundo ha llegado. Él dijo, ¿hablamos? El mar no quería abrir la puerta. Él dijo, no me circuncidaré. Pero Cian dijo, hablemos de hombre a hombre. Ante estas palabras, Denith abrió la puerta. Cian entró en la habitación con Denith. Dijo, hablemos de hombre a hombre. Explicó los detalles de la circuncisión. Cian convenció a Denith. Fikrille se preguntó por el apellido de Ali Saga. Luego le preguntó a Alia sobre la muerte de Boran. Alia dijo que hubo un accidente. Nare le dijo a Alia que se encontraría con Sain.
Por eso me preguntó si podía fingir que iba al hospital para un chequeo y reunirme con Zayn, y ver si podía atenderme. Cuando subieron al coche, Özkan llamó, pero Nare no respondió. Özkan llamó a Sadakat. También dijo que Nare fue al hospital. Özkan también fue al hospital. Özkan los vio cuando Nare salía del hospital. Él fue tras él. Cuando Özkan vio a Zayn y Nare reunirse, informó inmediatamente a Sadakat. Los momentos felices de Nare y Zayn no duran mucho. La lealtad también llega a la orilla. Nare se quitó el anillo de su dedo y lo arrojó al río. Quería demostrarle a Zayn que allí había dejado su conexión con Özkan. Nare, nuestros momentos más felices los vivimos en secreto así. Aep preguntó si podíamos reunirnos en secreto. Zayn, serás mi esposa a partir de ahora. Nare dijo que ya no quería esconderse más. Dijo que esta felicidad no sucederá si no nos escondemos. Mientras Zayn abrazaba a Nare, llegaron Sadakat y Özkan. Le dio una bofetada a Nare. Sadakat hizo que sus hombres golpearan a Zayn. El halcón sacó su arma. Nare dijo, sube al coche. La lealtad dijo te haré pagar por esto. Pero esta vez Nare eligió su amor. Nare y Zayn se van juntos. La lealtad lo siguió. Alia se hizo cargo del tratamiento de su madre. Fian acudió a él. Alia es una mujer muy egocéntrica. ¿Por qué retrasó el tratamiento? Dicen. Siguió a Sadakat Zayn. Zayn llegó a la mansión con Nare. La lealtad reunió a los hombres. Él vino a asaltar la mansión. Zayn dio instrucciones de que nadie entrara por la puerta. Cuando Fidan vio a Nare le preguntó por qué estaba allí. Zayn respondió que se quedaría aquí de ahora en adelante. Fidan no quería permitir esto. Mientras tanto, Sadakat forzó la puerta. Fian encuentra a su madre en la puerta de la mansión. Zayn dijo que hablaría con Fian. Él trajo los de hierro a Ekmel. Tomaré a Fian Nare y me iré. Porque está casado. Zayn dijo que se lo daría a Özkan. No se lo daré a Fian. Dijo que se divorciará. Zayn le dijo te amo a Nare una vez más. Y añadió, te amaré hasta que muera. Fian le dijo que subiera a su propio coche. Ese. Se enojó mucho a causa de los apóstatas. Cuando Ekmel se enteró de lo sucedido, llamó a Zayn. Él dijo, aunque esa mujer se divorcie, no te permitiré que te cases con ella. Zayn dijo que se iba a casar. Ekmel, no lo permitiré. Sadakat Nare dijo que se iría a casa. Ella dijo que regresaría con su marido. Fue el personal de Deniz el que dividió estas discusiones. Se creó una asociación de bodas. Todo el mundo está preparado para la boda. Lágrimas de felicidad, bailes se hicieron en ellos. Ahora es el momento de la circuncisión. El mar fue circuncidado. Alia estaba bastante nerviosa. Fian dijo que también serás médico. Alia le dio las gracias y tomó su mano. La mía fue la que arruinó este hermoso momento. Fian dijo, ¿qué estás haciendo aquí? La mía dijo que vine a felicitarte. Alia y Fian no pueden ocultar su sorpresa por el comportamiento de Mine. ¿Qué pasará en los nuevos episodios? ¿Se calmará la ira de Sadakat? ¿Nare y Zayn pagarán el precio de este amor? ¿Cómo removerá la mía las cosas? No olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar las notificaciones para todo esto y más. ¿Cuál crees que fue la escena más impactante de este episodio? Vamos, escribe en los comentarios, discutamos juntos. Espero hablar juntos nuevamente en el próximo episodio. Adiós, quédate con la serie.